Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos organizado con el objetivo de que puedan conocer nuestra solución de generación de informes y así puedan obtener y presentar sus mejores reportes, cumpliendo de estas maneras todas las necesidades de información que su empresa requiere. Quisiera solicitarle que todas sus consultas las vayan realizando a través de la sección de preguntas y respuestas que está habilitada en esta aplicación de Zoom. Así también les quiero indicar que este webinar está siendo grabado, así que también se lo vamos a hacer llegar posteriormente a sus respectivos correos. Para explicar los alcances de esta solución de generación de informes, quisiera dejar ahora con usted a nuestro destacado consultor, Alexis Celedón. Muy buen día, Alexis. Hola Alejandro, muy buenos días a todos ustedes. Espero que se encuentren en esta semana en vísperas navideñas todos bien. Bueno, como ustedes han visto en sus correos, ¿no es cierto? Software han estado informando de diferentes seminarios y webinars, especialmente con aplicaciones que nos van a dar respuestas muchas veces a preguntas que nos hacemos con respecto a la información. Y una de esas es cómo administrar la información que tenemos dentro de nuestra base de datos. Así que la presentación de este seminario, eh, cómo generar, ¿no es cierto?, informes a través de software, así que conoce nuestro generador. Sin más preámbulos, comencemos a presentarles esto que es muy interesante. ¿Qué es un generador de informes? Bueno, nuestro generador de informes es una herramienta muy poderosa que fue creada y diseñada para dar soluciones a necesidades cambiantes, ¿ya? La información de muchas empresas, ¿no es cierto?, va a depender para que sean los negocios exitosos, que esta información esté bien clara. Por esto nosotros hemos desarrollado esta herramienta para aquellos usuarios que les permitan, en una forma amistosa y amigable, generar diferentes tipos de información y se organizan de maneras particulares de acuerdo a las necesidades requeridas. Así que, en pocas palabras, es poder tomar nuestra información, que está en nuestra base de datos, y entregarlas de una manera cómoda, clara, de acuerdo a las necesidades. Vamos a ver algunas características que tiene nuestro generador de informes. Ante todo, son informes personalizados. Ustedes los van a desarrollar de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a lo que ustedes desean ver. Tenemos diferentes diseños. Esto quiere decir, podemos presentar la información de manera variable, de diferentes formas, de acuerdo a lo que uno quiera ver. Además, tiene un asistente que nos va a permitir crear informes. La creación de informes obviamente va a depender de la información requerida, valga la redundancia, ¿no es cierto? Esto quiere decir que nosotros vamos a tener una base de datos y vamos a poder realizar consultas, query, a esta base de datos en forma automática. Y la información siempre va a estar en línea. Eso es que yo ingreso algo en cualquiera de los módulos de Softland y la información va a quedar disponible. Esto de que queda disponible significa que al momento de emitir un informe, de acuerdo a las características de ese informe, ese dato los va a mostrar. Entonces, personalizados, variados, tenemos un asistente, consultas automáticas e información disponibles al 100. Ahora, algunas características. Esto quiere decir de qué forma nosotros vamos a poder emitir nuestros informes. Entre ellos, ¿no es cierto?, que van a ser multicolumnas, vamos a poder realizar agrupamientos, vamos a poder realizar gráficos. La información, una vez que se obtiene, la podemos enviar a diferentes herramientas como Excel, Word, PDF, etcétera. Además, está integrado con nuestro módulo de gestión web. Es decir,
Ustedes van a realizar el informe, lo van a poder ver en nuestro módulo, pero además, en el módulo web, gestión web, ustedes van a tener la disponibilidad de este mismo informe para tal efecto de que lo puedan emitir estando donde ustedes se encuentren, ya sin necesidad de tener obligadamente que ingresar a la plataforma de generador de informes. Ahora, yo les decía que es bastante amistoso y ustedes se van a dar cuenta de que, ¿por qué es amistoso? Porque vamos a disponer, ¿no es cierto?, que no necesito hacer una configuración del sistema. Al momento de la instalación, todas las bases de datos van a quedar disponibilizadas, ¿ya? Es decir, si yo tengo diferentes discos y mi plataforma es on-premise, me va a mostrar todas las empresas, todas las bases de datos que yo tengo generadas en Software ERP. Obviamente, si yo estoy con cloud, me va a mostrar las diferentes bases de datos a las cuales yo he contratado. Y eso significa que vamos a poder ver tanto discos virtuales como discos locales de una sola vez. A pesar de que el sistema nos va a permitir poder realizar filtros. Así que, pero sin una configuración especial, quedan disponibilizadas todas las bases de datos, todas las empresas de una sola vez. Y solamente basta elegir una y empezar a hacer los informes. Entonces, nuestra ventana inicial siempre se presenta en blanco. Eso significa que no hemos hecho ningún informe, siempre está limpia. Pero en la medida que nosotros empecemos a crear informes, se mostrarán de acuerdo a los permisos de estos. Es decir, nosotros cuando generemos un informe, ustedes cuando generen un informe, lo primero que van a hacer es decir qué usuarios van a autorizar que vean el informe. Por tal motivo, la cantidad de informes que van a estar disponibilizados para cada usuario va a depender de los permisos que cada uno de ellos tenga. De esta forma, no van a tener todos los usuarios todos los informes, solamente para aquellos ustedes a quienes decidan. Entonces, la primera pantalla nos muestra la cantidad de informes y para crear un nuevo informe, el sistema lo va a presentar un asistente. Yo les decía adelante que esto es que el sistema nos ayuda a generar informes. ¿Ya? No necesariamente lo vamos a generar un informe en blanco, sino que el sistema nos va a ir indicando qué es los pasos que tenemos que hacer para generar un informe. Y este asistente nos muestra diferentes tipos de informes. Obviamente, tenemos informes estándar, maestro de detalle, informe de etiquetas, gráficos y lengüetas cruzadas. ¿Ya? Obviamente, la explicación de cada uno de ellos, el informe estándar y maestro, depende de la cantidad de consultas que ustedes vayan a tomar. La información de etiqueta y gráficos, como lógico, etiquetas, esos papeles chiquititos que tenemos cierto tipo de información. Gráfico, un gráfico que puede ser de barra, torta, etcétera. Y lengüeta cruzada se entiende como, para haciendo un símil hacia Excel, sería como una tabla dinámica. Sería más o menos en la cual vamos a tener la información, ¿no es cierto? En columnas, filas, datos. Son los tipos de informes que vamos a poder desarrollar. Obviamente, como les decía y les mostraba en la presentación, en la diapositiva anterior, estos informes, todos ellos, al momento de revisarlos, también los podemos emitir a herramientas externas como Word, Excel, PDF, textos, archivos, etc. Entonces, cuando nosotros ya elegimos nuestro informe, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vamos a tomar un informe estándar. El sistema nos va a presentar una serie de fuentes de datos. ¿Qué es una fuente de datos? La fuente de datos es la query, la consulta. Software, cuando instala el generador de informes, automáticamente instala diferentes consultas predefinidas a la base de datos. Estas consultas o query están definidas, están creadas, están desarrolladas para que el usuario final la pueda tomar y pueda generar nuevos informes a partir de esta información.
Una de las características de estas consultas, de estas fuentes de datos o query, es que el generador de informes las llama fuente de datos, ¿ya? Pero es una query, una consulta a la base de datos. Y Soflan, para una mejor comprensión y búsqueda, le puso el nombre del módulo a la cual hace referencia, ¿ya? Por ejemplo, hay activos, significa que son los activos fijos. Contabilidad, módulo contabilidad, así vamos a tener clientes, proveedores, ventas, stock, recursos humanos, órdenes de compra, no de venta, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que ustedes pueden tomarlas, las pueden modificar, pueden crear nuevas. Está disponibilizada toda la información y a través de esta ayuda podemos también reconocer muchas veces información que nosotros queremos emitir. Entonces, una vez que uno selecciona la fuente de datos, es decir, la query de la información que va a tomar, puede seguir desarrollando esta creación de informes. Para esto, ¿no es cierto?, vamos a tener que seguir unas especificaciones. El sistema nos va a ir dando especificaciones, como por ejemplo, seleccionar las columnas, generar el orden de la información, orden de columnas, los filtros, qué información quiero yo que aparezca o no aparezca, si quiero o no quiero hacer agrupaciones de la información, si quiero que los datos valóricos tengan algún total, que pueden ser sumas, contadores, información estadística. Así que podemos definirlo de acuerdo al dato que vamos a tomar. De ahí nos muestran diferentes funciones que podemos tomar. Nos muestra un tema que es un formato de presentación que puede ser con colores o que pueden ser sin fondo, que quiere decir que sin tema, que ustedes lo diseñan a criterio propio. Y después el formato de la hoja y cómo queremos medirla, porque esto vamos a tener un tipo de layout de pantalla, vamos a tener una presentación como una hoja milimetrada, un Excel con cuadritos que nosotros queremos posicionar la información en cierto lugar y cómo lo vamos a medir. De esa forma, el sistema nos va a mostrar el informe desarrollado. Cuando se emite el informe, eso significa que tenemos el formato con el título, lo encabezado, los agrupamientos que lo va mostrando en diferentes colores, el título en verde, lo encabezado en celeste, el encabezado de grupo y el pie de grupo en color naranja, la información en azul. Por tal motivo, lo que vamos a tener que hacer es simplemente ordenar la información de acuerdo al ancho de datos. Y este formato, una vez que uno quiere imprimirlo, genera este tipo de información. Por tal motivo, vamos a tener el formato y vamos a tener la información. Cuando nosotros emitamos el informe, obviamente solo vamos a ver la información, que se actualizará en forma inmediata, como yo les decía, las características anteriores. La información que ustedes hagan en el módulo, desde el cual están tomando la información, automáticamente va a quedar reflejada en el informe. Por tal motivo, esto significa que el formato lo realizan una sola vez, a menos que quieran hacer algún tipo de modificación de formato. Quiero la letra más grande, quiero la letra más chica, quiero un color de letras, quiero, no sé, más ancho, más angosto la letra, pero como información o como dato ya está generado el informe y lo puedo emitir las veces que yo quiera. De esta forma vamos a tener un formato de informe el cual nos va a ayudar a tomar información. Por ejemplo, si ustedes revisan es un informe de cuentas corrientes. ¿Existe dentro de la plataforma Sofran? Claro que existe dentro de la plataforma Sofran, pero aquí tengo información más resumida. En el otro lado me dice el comprobante, me dice la fecha del movimiento, la fecha del documento, me muestra el correlativo. Aquí solamente me está mostrando la información que uno quiere que muestre. Entonces, porque yo lo desarrollé de esta forma, yo quiero verlo de esta forma y me es mucho más claro. Lo mismo van a hacer ustedes con sus propios informes. Y cuando nosotros queramos grabar el informe, podemos desarrollar un montón, un sinfín de informes. Le decimos
un nombre que pasa a ser la ID del informe y una descripción, que en pocas palabras debiese ser de qué se trata el informe, qué información nos está entregando y qué usuarios y de qué módulos se les vamos a permitir ver los informes. Esto de los permisos obviamente está relacionado con el perfil en cual se encuentra el usuario. Por tal motivo, si nosotros le damos permiso a un perfil, quiere decir que todos los usuarios que tengan acceso al módulo, si es que están en ese perfil, van a poder ver los informes. Lo mismo va a suceder con respecto a si queremos mostrar esta información en el módulo de gestión. Fácil. Solamente diciéndole este módulo, este perfil, van a poder ver el informe. De esta forma también restringo o lo tengo controlado para que la información esté segura y no vaya a ser vista por personas que no corresponden. Veamos algunos ejemplos de informe. Tenemos varios, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener un gráfico, además con un dato de información. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos los formatos. Significa que cuando uno lo genera, se va a mostrar de cierta forma. Y no es que se muestre la información como tal, simplemente este es el formato del informe y una vez que nosotros lo emitimos, aparece con los datos relacionados, en los cuales tenemos un gráfico como tal y tenemos la información. Aquí, de acuerdo a la forma en que nosotros queramos mostrar el dato. A modo de ejemplo, estos son resultados mensuales. Y se ve cómo fue la empresa a nivel de todos los meses. Tipo de información. Ahí tenemos un ejemplo comparativo de diferentes años entre los ingresos y los egresos. Esta información, obviamente, es información de ejemplo. Obviamente, para ustedes, siempre los ingresos van a ser más altos. Otro formato que es muy parecido a lo que veíamos delante, con respecto a cuentas corrientes. Podemos diferenciar diferentes tipos de cuentas o ver la información como cuenta o como auxiliar. La misma información viendo la cantidad de días de vencimiento o de atraso que pueda tener. Otro formato diseñado para que a lo mejor si queremos exportar la información a Excel, ordenadas por columnas sin separadores. Y cuando la vamos a enviar, le decimos en qué plataforma queremos abrir esta información. Y eran las exportaciones que veíamos delante, que la podemos guardar, como yo les decía, en Excel, en Word, en PDF. Y ahí tenemos diferentes tipos de archivos, datos, imágenes. Entonces, ya podemos trabajar la información también o podemos enviarla, si queremos, a externos, pero en un formato específico. Y ahí, si la mandamos a Excel, el sistema la va a abrir en formato Excel y podemos trabajar con ella en Excel si es que así lo deseamos hacer. ¿Ya? Y vamos a tener por qué lo hicimos por el fichero Excel. Otro formato, esta es una lengüeta cruzada, que yo les explicaba adelante que era parecida a la tabla dinámica, en la cual vamos a tener las columnas, que en este caso son los años, tenemos las cuentas, que en este caso van a ser las filas, y la información y el dato va a ser el resultado o el monto del saldo de cada una de las cuentas que estamos revisando. Entonces, así, de esta forma, ya podemos saber cómo se desarrolló, por ejemplo, este estado de resultado, mostrando el comparativo de los últimos años, de acuerdo a la cantidad de información que nosotros queramos ver. Muchas veces uno tiene que presentar el estado de resultado y los quieren comparativo con varios años, y de esta forma uno lo puede tener en forma clara, precisa, en la cual podemos realizar también balances. Muchas veces queremos ver saldos de los stocks. Muchas veces la empresa pregunta, ¿podemos ver los stocks de todas las bodegas en un solo informe y no estar tirando los informes de a uno? Y aquí le digo, por ejemplo, con el generador de informe podemos ver que en este caso las columnas
que es donde salen los años, para mí podrían ser las bodegas y las filas podrían ser los productos y automáticamente me van a quedar reflejado qué cantidad de stock tengo en cada una de las bodegas. De esta forma, tengo diferentes maneras de ver la información. En recurso humano, por ejemplo, revisar, a pesar de que recurso humano es una de las plataformas junto con activos fijos que nos presentan informes paramétricos, en la cual podemos crear un sinfín de ellos, podríamos también aquí ver información comparativa. Entonces, tenemos diferentes formas de ver la información. Las compras por año, las ventas por año, tanto ya sea en montos o en unidades. La lengüeta cruzada nos puede servir para muchos tipos de información, lo mismo que los datos anteriores, pero si queremos comparativos, la lengüeta cruzada nos presenta una solución muy fácil de desarrollar e implementar. Aquí tenemos otro tipo de informe, también ocupando la lengüeta cruzada, en el cual nos va a mostrar el estado de resultado por mes y el total de cada una de las cuentas. Obviamente las cuentas uno puede tomar cuentas con mayor o menor o mayor detalle, pero aquí la estamos presentando lo mismo, columnas, filas, información. Y uno podría decir automáticamente cómo se desarrolló la venta o el gasto o el costo de cierta cuenta contable. ¿Ya? Ahora tenemos por empresas, por ejemplo, acá tengo diferentes empresas que nos están mostrando información importante. Formatos y formatos. Ver información que a uno le gustaría mostrar. Dato importante que se me olvidaba decirles, que creo que es relevante que ustedes puedan saber. Podemos juntar información de diferentes bases de datos. Si ustedes tienen 3 empresas, 4 empresas y muchas veces necesitan hacer consolidados, esto me va a permitir hacer consolidados. ¿Ya? Aquí nuevamente tengo un gráfico que da la misma información que veíamos anteriormente. Y una información que no está realizada por lengüeta cruzada, sino que es un informe ordenado de cierta manera, en la cual lo que yo quiero mostrarle aquí es que no es que esté malo el orden de la información porque empieza en septiembre y termina en agosto. Es porque a través del sistema, como tenemos disponibilizada toda la información, podemos ver todos los periodos que queramos. En este caso, este informe es un periodo año móvil, que significa, estando en agosto, yo quiero ver cómo se desarrolló hacia atrás lo mismo, y en este caso tenemos los 12 meses anteriores, el año móvil, teniendo como mes actual revisado el agosto. Y podemos revisar a septiembre, que muchas veces uno quiere saber los estados resultados de una cuenta, pero como son acumulativas, contablemente al cambio de año se van eliminando, entonces comienzo el nuevo año con el saldo cero. Y aquí ya también lo puedo ver. Puedo juntar años de movimiento. No hay ningún problema en juntar información. Ahora bien, el sistema nos va a presentar un sinfín de fuentes de datos, como yo les decía al inicio, cuando estábamos seleccionando. Estas fuentes de datos están disponibilizadas para usted. Pueden tomarlas, pueden modificarlas, pueden crear nuevas. Esta creación, los nombres dependen de ustedes. Aquí Sofran obviamente desarrolló una mnemotecnia con respecto a poder tener claro a qué se refiere cada una de las fuentes de datos de las queries, como quieran ustedes llamarlas. Entonces, como les decía, FD, que significa fuente de datos, el módulo, contabilidad y el tipo de información, plan de cuenta, cotizaciones de venta, ventas, guía de despacho, etcétera. Pero el nombre lo definen ustedes. Y cuando uno va creando una nueva fuente de datos, también podemos nosotros copiar. Esta es una forma de creación. Así nos presenta. Y podemos copiar la fuente de datos. Podemos crear, si tenemos conocimiento de SQL, podemos generar directamente a través de SQL
Y el sistema nos va a ir mostrando la información en la cual nosotros tenemos el texto de la consulta, que también el sistema tiene un asistente para poder crear la información. Y de esta forma queda disponibilizada y ya tenemos una nueva fuente de datos. Y el nombre que le pongamos a la fuente de datos va a depender de lo que nosotros queramos clarificar para los usuarios. Ahí por ejemplo, esta query que estoy haciendo, esta fuente de datos que estoy haciendo aquí, que a modo de ejemplo, solamente tiene 4 columnas: código, auxiliar, cuenta y root. Y es la información que yo quiero ver. Por tal motivo, ya tenemos nuevas fuentes de datos y va a quedar disponibilizada al final de las queries que ya tenemos. Como no le puse un nombre específico, tomé solamente aquella para que se notara más, queda al final y queda disponibilizada. ¿Esto qué quiere decir? 2 segundos. Este es nuestro generador de informe. Bastante simple. La seguridad con respecto a quienes va a permitir hacer ciertas cosas. Y es bastante simple porque la complejidad la va a tener, si hablamos de complejidad, al momento de desarrollar. Aquí el acceso a la información es simplemente crear, modificar o eliminar. ¿Qué usuarios van a tener acceso? Emitir, crear, modificar o eliminar un informe. Si yo lo quiero ver, solamente lo emito por pantalla. Y de acuerdo a una información, me va a mostrar los datos. Y ahí tengo la información. Si yo lo reviso y lo puedo modificar, este es el, el formato. Entonces, y aquí el sistema nos va a presentar todas las fuentes de datos de acuerdo a los módulos que tengamos. Y nosotros podemos ir creando nuevos, modificar otros. Por ejemplo, yo quisiera saber cómo se compone los movimientos de los comprobantes. Puedo revisar la información y me muestra el asistente para poder crear. Aquí es crear ahora consultas. Estamos aquí directamente en la base de datos y en la cual vamos a poder realizar la consulta disponibilizando todas las tablas que tiene el sistema de acuerdo a los módulos que ustedes tengan instalados. Y nos va presentando, en este caso, todas las tablas que se puedan tomar desarrollando una query. Y lo importante de esto es, a pesar de que tiene un asistente, esta información. Si esta información no existe, no hay query. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender? De la información que nosotros tengamos y queramos desarrollar. Ahí nuevamente está. Podemos generar múltiples páginas si queremos tirar 2 informes a la vez, en la cual yo podría generar un nuevo informe emitiendo cierto tipo de información. Entonces, ahí va a depender de lo que ustedes quieran y la forma en que ustedes quieran presentar la información. ¿Ya? Entonces, no, la podemos eliminar, podemos copiar otros datos, elegir la información, si queremos encabezado o pie. Tenemos ahí la información y si queremos verla, presentarla de una forma diferente, la previsualizamos y vamos a tener un gráfico ahora y vamos a tener datos. De esa forma podemos tener, conjugar, unir tipos de información para poder revisar. Y si queremos, la podemos grabar. Ya como la habíamos creado, no podemos modificar el nombre, que era la ID, ¿no es cierto? ID que le llamamos normalmente nosotros al momento de la grabación. Y queda disponibilizada. Y cada vez que nosotros emitamos, disculpen,
Cada vez que nosotros emitamos el informe, si tenemos alguna actualización, el sistema nos va a mostrar ese dato. En este caso, como me cambié de año, ese año no tiene información, pero en la otra base sí tiene información. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer, es los datos que nos va a mostrar. Bueno, esta información se la van a dar, ¿no es cierto?, el equipo de ventas, que a todos los invitados a este webinar van a tener un 20% de descuento. Así que es muy importante que ustedes se puedan acercar, comunicarse con sus ejecutivos para obtener este descuento, que no es menor por la, el desarrollo, por la utilidad, por la flexibilidad de poder desarrollar un informe con todos los datos que ustedes poseen. Por mi parte, no me queda más que darles las gracias. Espero que haya sido de utilidad y tengan en consideración que Soflan siempre va a estar pensando en ustedes con respecto a soluciones importantes que les va a hacer más fácil la toma de decisiones con datos relevantes y de nuestro ERP. Así que, nuevamente, buenas tardes. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Alexis. Mira, hay algunas consultas que quiero hacerte que han surgido de tu presentación, pero antes estamos publicando una encuesta, no sé si se ve en pantalla, donde invitamos a los Sí, asistentes que tengan la gentileza de ayudarnos y entregarnos feedback respecto a esta solución de generador de informes que acaba de presentar Alexis. Son solo dos consultas, les vamos a dar unos 15, 20 segundos para que puedan responder. Muchísimas gracias. Ya llevamos la mitad de los participantes que ya no han respondido la encuesta. Ya vamos terminando. Ok, muchísimas gracias. Eh, Aquí hay una consulta, estimado Alexi, que dice, ¿se encuentran limitados el número de los informes a crear? no, el informe son ilimitados. Eso va a depender, obviamente, de la capacidad de creación, no de la capacidad o que o Sofran tenga un límite de informes. Pueden ser todos los que ustedes estimen conveniente. Y sobre lo mismo, dice, ¿se deben crear todas las veces o se debe crear una sola vez? La creación es solo una vez. Ustedes después, al momento de emitir, el sistema toma la base que ustedes crearon y la transforma en datos. Solamente se crea la primera vez. Obviamente, si quiero hacer algún tipo de modificación del formato, puedo nuevamente ingresar, pero como información, como consultas, el formato se crea una sola vez. ¿Se pueden juntar otras empresas en un mismo informe? Así como Sí, para consolidar la información. ¿Mm? sí, lo dije ahí en la presentación. Hay empresas que son varias y muchas veces la consolidación de empresas la están desarrollando el Excel, porque Softland tiene la consolidación solo de contabilidad y tiene la consolidación en inventario y facturación, pero hay empresas que requieren esta consolidación de una forma o una presentación diferente. Entonces podemos juntar N cantidad. Por mi parte, disculpe que sea autorreferencial, yo he juntado empresas que tienen hasta 15 bases de datos en un solo informe. Entonces la respuesta es Ya, sí. ok. ¿Hay algún riesgo, preguntan acá, de alterar o modificar la base de datos? Bueno, esa es buena pregunta. Nunca. ¿Por qué? Porque al desarrollar las consultas, todo lo que tenga que ver con modificación, eliminación y agregar datos nuevos a la base de datos son prohibidos, es decir, no están permitidos. Solamente podemos tomar esa información, la información de la base de datos, sacarla y después de haberla tomado y sacado, nosotros podemos desarrollar otras cosas, ¿ya? Pero como información base nunca se puede modificar
a menos que nosotros ingresemos al ERP, al módulo en cuestión, y generemos un documento que nos haga modificar la información. Pero como generador de informe, jamás se va a poder modificar la información de origen. Ok. Y las últimas dos para ir terminando. Dice acá, ¿se pueden copiar los informes de una empresa a otra para no volver a realizarlo? Claro, cuando la información es de una a otra, simplemente es copiar y pegar. Es muy simple. Con 4 pasos, ustedes van a poder copiar los mismos informes y las mismas consultas. No hay ningún problema. Y finalmente dice si la información que aparece ahí en el reporte, en el informe, ¿se puede actualizar? Siempre, o sea, actualizando en la medida de la manera que uno hizo los filtros. ¿Ya? Obviamente, voy a poner un ejemplo burdo para que quede claro. Si yo estoy teniendo la información del 21, estamos en el 23. Si yo tiro la información del 21, esa información no se va a modificar. No debiese modificarse. ¿Ya? Porque va a estar estática las veces que yo lo quiera, porque ya se supone, se encuentra cerrada y terminada. Pero si yo veo la información del 2023, cada vez que emita la información se va a ir modificando, puesto que nuevamente estamos ingresando información y aún no terminamos el 2023. Por tal motivo, siempre se va a ir actualizando. Ok, Alexia. Muchísimas gracias. Bueno, No a de esta ti. manera estamos dando por finalizado este webinar. Nuestra intención ha sido poder entregarle toda la información necesaria para que pudieran conocer nuestra solución de generación de informes. Como decía bien Alexis, todas sus consultas lo invitamos a contactar directamente a su ejecutivo Soflan y también pueden escribir al correo ventas@soflan.cl ventas@soflan.cl. Y recuerden que esta solución tiene un descuento especial de un 20% para todos los asistentes a este webinar. De esta manera estamos dando por finalizado esta reunión. Agradecer a Alexis, por cierto, y a todos ustedes por participar. Que tengan un excelente día y aprovechamos también de desearles una muy feliz Navidad y un mejor 2024. Muchísimas gracias.